Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos volvemos a conectar y bueno, te recuerdo que estamos haciendo series, esta es la tercera serie que se está realizando, son estudios para mujeres. Estos los puedes utilizar, no sé, en tu congregación, reunión de mujeres, amigas, en fin, para las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre la palabra de Dios. Te invito a que compartas esto y que puedas, pues, realmente retroalimentarme si te está funcionando o no. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie Sin esfuerzo no hay premio, ¿ok? Y te recuerdo que todo es un proceso y que no esperes que desde el primer día pues nosotros podamos ser transformadas. Esto es un proceso y te quiero pedir, bueno, voy a compartir la pantalla y te voy a compartir el día de hoy. Vamos a ver em, el sin esfuerzo, no hay premio, es la serie y el tema se llama ¿Cómo puedo vivir en salud espiritual? Pero para que estemos en el mismo canal y en la misma conexión espiritual, pues te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración para estar pues centradas en lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, acompáñame por favor en esta oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias en este momento te damos porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Bendice a cada mujer, a cada persona que está escuchando este video, Señor, y permite que tu Santo Espíritu nos llene a todos y haga su propósito en nosotros, Señor. Solo queremos agradarte, solo queremos escuchar tu espíritu en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ser transformadas por medio de ti, Señor. Y solo queremos servirte y amarte, Señor. Permite que cada mujer pueda ser receptiva, pueda crecer, pueda entregar su vida a ti cada día, Señor, y cada persona que lo vea, Padre. Gracias. No nos limites, Señor, para tener pensamientos destructivos y acusatorios y por favor permite que podamos ser receptivos y abiertos para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Y bueno, te decía, esta es la primera parte de este tema de cómo puedo vivir en salud espiritual, porque esto es un proceso que verdaderamente pues tiene toda una implicación de esfuerzo, como dice la serie. Y bueno, vamos a ver nuevamente la historia de Adán y Eva desde otra perspectiva. Vamos a ver ahora específicamente, vamos a estudiar la astucia de la serpiente, porque mis hermanas queridas, tú y yo tenemos que ser astutas, pero para el bien, no para el mal. Y eso es lo que estamos aprendiendo precisamente. Vamos a leer de corrido, y te recuerdo que a veces utilizamos otras versiones para darle más énfasis en el sentido de las palabras. Vamos a leer de corrido Génesis 3 del 1 al 7. Esta es RBR 1960, es Reina Valera 1960, la versión que estoy utilizando de base. Pero bueno, más adelante pues vemos otro tipo de versiones. Vamos a entender qué dice la palabra de Dios. Dice, pero en el 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El, en el versículo 4, perdón, me trabó. En el versículo 4, déjeme parar y volver a compartir. Creo que se abrió dos veces, es por eso, claro. A ver, ya estuvo. Ok. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Hasta ahí vamos a estudiar y vamos a estudiarlo paso a paso y poco a poco para ir entendiendo cómo se va formando en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en nuestra alma, todas estas desviaciones que no, nos impiden o nos limitan para no ver a Dios. Entonces vamos a ver qué dice Génesis 3:1, dice entonces, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate bien, la primera pregunta que nos teníamos que hacer, os tendríamos que hacer, ¿qué es lo primero que hace la serpiente? Fíjate bien. Para empezar, vamos a ver la cualidad de la serpiente. ¿Cuál es la cualidad? La astucia. O sea, es diestra, es hábil para poder meterse en los pensamientos y en el corazón de la gente. Pero lo primero que dijo, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Eso es lo primero que hace la serpiente. Retomar la palabra misma de Dios para entrar en confianza y decir, esto ha dicho Dios, o sea, es una forma de poder acercarse a las personas y que tú no te des cuenta. Retomar la palabra también lo hizo con Jesús mismo cuando él ayunó 40 días, ¿te recuerdas? De escrito está, decía la serpiente o el maligno, pues, que le llamamos Satanás, ¿verdad? Y ese es cómo actuar. ¿Cuál es la intención? La intención en la astucia es meterte, ir de una forma no directa, sino desviada para lograr tu objetivo. ¿Cuál es el poder de la palabra? Porque fíjense cómo hace reaccionar a Eva. Con que Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto. Ahí está como inocente, ¿no? Si tú oyes eso, dices, sí, sí, cierto, eso fue lo que dijo, porque más adelante vemos cómo asienta Eva y le dice, bueno, sí, pero no de todo. O sea, sí sabía, Eva sabía y también la serpiente sabía. ¿Cómo desvirtúa la verdad la serpiente o Satanás o la maldad, que es el padre de la mentira, y entonces nosotros nos va desviando la mirada hacia el camino errado para el entendimiento, un conocimiento para desobedecer? Entonces, la intención de la serpiente era sacar al padre de la vida de Eva y de Adán para ambos poderlos atrapar y poderlos adueñarse de ellos. Adán y Eva antes solo escuchaban la palabra de Dios, no escuchaban otra palabra. Y el poder de la palabra es tan importante, hermanas queridas, que a veces no nos damos cuenta, pero una palabra tuya o mía puede hacer desviar la mirada. Incluso cuando nosotros, y ahorita me hizo así flash el recuerdo de esas amistades que a veces tenemos, que a lo mejor no te están diciendo directamente a ti, pero te están diciendo, ay, fíjate, ya te fijaste que fulanita y perenganita es así, así. Si tú no lo estabas mirando, te hacen que desvíes tu mirada. Esa es la astucia y es muy común en nuestros días. En Génesis 3:2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, entiende la mujer que no tienen limitativas, o sea, hay solamente una cosa les pidió Dios y esa es la que a veces nosotros lo dejamos de mirar. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué usó en la defensa la mujer, el Eva, ¿no? En el momento que tú y yo somos tentadas, decimos, bueno, pero no es tan malo porque sí es cierto, tengo. Y entonces cuando tú y yo empezamos, este, a, a discutir con la maldad, a negociar, ahí ya es cuando tú y yo perdemos, porque sabía que estaba mal, ¿sí? Eva sabía perfectamente que lo que estaba diciendo la serpiente era incorrecto. Y cuando tú y yo miramos otras cosas, otras personas, oímos otras cosas fuera de Dios, sabemos que están mal, pero nos ponemos a discutir y nos quedamos ahí un buen tiempo. Y otra pregunta que te hago es, ¿tenía libertad de elección Eva? Claro que la tenía, ¿sí? Nadie la obligó. Ella sabía que podía hacer una u otra cosa. Y así nos pasa con las tentaciones, mis hermanas queridas. En Génesis 3:4 dice, y ahí sí usé varias versiones porque es bien interesante ver.
exactamente las palabras que usa. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es una afirmación, dice. En la versión de HH Dios habla hoy, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Fíjate nada más, ¿no? O sea que está diciendo que la palabra de Dios no es del todo cierta. Dices, tranquila, no pasa nada, ¿no? La PDT, palabra de Dios para todos, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Mira cómo va virando la mirada hacia otra cosa que no mandó Dios. Y la TLA es, eso es mentira, no morirán. Así, y literal, ¿cuál es la artimaña que usó la serpiente? Negar que lo que dijo Dios es del todo cierto. Si bien es cierto, en unas versiones dice, no moriréis, en otro da con seguridad, no, no es cierto, la está desmintiendo. ¿Qué hará la mujer al oír esto? ¿Qué es lo que hacemos al oír esto? No, no es tan malo, mira, el fruto no se ve mal, ¿no? ¿Qué oportunidad tuvo la mujer? ¿Cuál fue su oportunidad? De decir, no, basta, stop, ya, ¿no? Pero muchas veces tú y yo, esa pequeña voz interior que escuchas, no le hacemos mucho caso. ¿Por qué hizo la mujer lo que hizo? ¿Qué estaba sucediendo dentro de su cabeza? Uno escuchó, otro razonó y tercer paso sintió y estaba permitiendo que entrara esta maldad dentro de ella. Más adelante en 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En la versión de HH dice, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo bueno y lo que es malo y que entonces serán como Dios. Fíjense el comparativo que hace el láser. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Imagínate qué apetitoso, ¿no? El no te limites, o sea, vas a poder ser como Dios, vas a poder eh, em, tomar decisiones sabias. Entonces le está vendiendo la idea de nuestra individualidad, de nuestro egoísmo, de nuestro raciocinio, como si fuera algo que realmente está perfectamente bien, como si nosotros pudiéramos tomar decisiones sabias. Y la TLA dice, Dios sabe bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. ¿Qué ofreció la serpiente? Ser iguales a Dios. ¿Y quién de nosotros no se siente como halagado, apabullado cuando dices tú serás una persona importante? ¿Cómo la convence? ¿Qué pasa con el ser humano en este momento? En ese momento tú y yo es como cuando en el trabajo te reconocen y dicen, no, lo que tú estás haciendo está muy bien. De verdad no le pide nada al director o al gerente o al quien sea que esté allá arriba, ¿no? O incluso entre nosotras, hermanas. O sea, a veces somos invitadas por otras hermanas a un taller, a un curso, a una experiencia espiritual y sabes que a veces salimos diciendo, no, pues yo puedo hacer eso y lo puedo hacer hasta mejor, hermana, y no estamos recibiendo lo que Dios nos da, ese tesoro hermoso y maravilloso, hermanas. Tenemos que entender cómo opera esta astucia dentro de nuestro cerebro. Cuando tú y yo desviamos, aunque sea levemente la mirada, sabemos que las cosas que estamos pensando, sintiendo, no es correcto, entonces ahí es donde está actuando la astucia. Y no es nuestra astucia divina, como más adelante en unos versículos dice, ¿no? Que estemos astutas como serpiente, pero se refiere a que la astucia de Dios donde hay sabiduría, y es sabiduría de Dios, no es que nosotros seamos muy sabias, sino que a través de su palabra nosotras podemos estar convencidas y convencer a los demás de que Dios es el que tiene digamos, las herramientas o los elementos necesarios para seguir nuestro camino adelante. Más adelante dice, en Génesis 3, 6 y 7, dice, vio y te puse los verbos en azul, si te fijas, y nuestros miembros en rojo, ajá, porque primero oyó, la mujer oyó, la serpiente, después, ¿qué hizo? Razonó, sintió y después vio. O sea, aquí, cuando ella vio,
es de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que hace la serpiente es, a través de la palabra, entra a nuestro oído, tú empiezas a razonar y a discutir o a justificarte que no está tan mal lo que pasa y que mira que a lo mejor convences al corazón, a tu alma, y después ves, o sea, ya ves lo que el otro quiere que veas. Entonces dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, ya tomó el juicio. Bueno, ya tomó la decisión, ya evaluó, ya a través de que su sabiduría o conocimiento ya empezó a tomar decisiones. Y dice, y que era agradable a los ojos, además le pone atributos. Y el árbol codiciable, dice el verbo, vio codiciable, ve cómo vio, luego se lo vio codiciable, o sea, empezó a tener codicia, a tener deseo de tener algo que sabe que no está bien para alcanzar la sabiduría. Te lo puse en verde porque esto es la sabiduría de Dios, es a partir de la pureza espiritual, ¿sí? Y quería alcanzar esa sabiduría, pero el conocimiento que se refería a la serpiente era un conocimiento que no correspondía en este momento de su vida a Eva, porque lo iba a desviar, porque a veces tú y yo tenemos el conocimiento, pero no la sabiduría de Dios para actuar. Conocemos la palabra de Dios, pero ser sabio es obedecer, es tener confianza en esa palabra. Dice, y tomó de su fruto, ahí se me olvidó ponerle, tomó, agarró, o sea, ya hizo otro acto de tomar, táctil, otra vez ya hizo contacto físico, tomó de su fruto y comió, pero además de haberlo comido, otra acción, se lo dio al marido. Entonces, cuando tú y yo comemos, por ejemplo, la palabra de Dios, también podemos darle a los demás esta palabra de Dios, pero cuando agarramos un fruto prohibido, algo que no está bien en nuestra vida, no nada más nosotros pecamos, sino hacemos pecar al otro. Cuando tú y yo estamos en chismes, en enojo, en frustración, en miedos, no nada más es tu miedo, o tu frustración o tu enojo, sino que también afectas, impactas a los que están delante de ti. En este caso era el marido, entonces era el quien afectaba. El cual, pues, ¿qué hizo? Pues bueno, comió, o sea, ahora hice pecar al otro. Fíjense todo cómo se va enlazando. Entonces tenemos, oímos, pensamos, razonamos, sentimos y luego vemos, o sea, de adentro hacia afuera, luego empiezan a surgir estas malas sentimientos, ¿no? Y este deseo de querer más y de creer que sabemos, y luego hacemos que el otro también caiga, ¿no? Comemos, o sea, pecamos, y luego le damos al otro para que también peque y no estar sola, ¿no? Entonces hacemos compinches o cómplices al marido, al hijo, y así sucesivamente. Por eso cuando alguien nos diga, ¿qué? Pues si yo soy la que me estoy afectando, pues sí, pero cuando tú y yo tenemos una situación de drogas, de alcohol, de mal carácter, pues no nada más afectas a ti, sino afectas a los que están viviendo contigo. Y entonces dice ahí, fueron abiertos los ojos. Abrir los ojos se refiere a darse cuenta de que estaban mal. Dice a ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, estoy mal, algo hice, estoy mal. No porque la desnudez, ojo, no porque la desnudez sea mala delante de Dios, sino porque lo que yo hice fue una desobediencia y entonces ahora tengo que, fíjense, cosieron, hicieron delantales, ahora tengo que trabajar, ahora me va a costar trabajo. Desde ahí nos cuesta trabajo regresar a Dios, porque conocimos que es estar haciendo el mal y ni siquiera hicimos algo bien. Entonces, ¿por qué en ese momento no buscaron a Dios? Esa es una pregunta que creo que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué antes de actuar, de dejar pasar, o sea, todo este proceso delante de nosotros, no buscamos a Dios? Señor, Señor, mira, la serpiente me quiere tentar, ayúdame, porque muchas veces tú y yo creemos egoístamente y curiosamente nos gusta el control y el poder, ¿no? Nuestras naturalezas pues son así, ¿verdad? Queremos ser como Dios, queremos parecernos a Dios, pero también existe, gracias a Él, otra naturaleza espiritual que nos guía y nos ayuda, pero requiere esfuerzo, hermanas. Eso es lo que yo te digo en la serie. La serie vas a encontrar muchos ejemplos en donde te vas a dar cuenta
que no es, Dios, que dame, 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 pero yo no hago nada. No. Y quiero que veas cómo esto sucede en cualquier situación donde tú y yo desviamos la mirada. Dice, ¿qué fue lo que despertó en ellos? En ellos despertó la curiosidad, pero también la angustia, el miedo, el enojo, todas estas emociones que caen sobre nosotros, la vergüenza, que cuando tú y yo hacemos algo mal delante de Dios, eso fue lo que despertó en ellos, el saber que es desobedecer a Dios. Y cuando tú y yo sabemos lo que sucede en nuestras vidas después de pecar o de errar, tenemos que entender que es un proceso para pecar y es un proceso para regresar a Dios. Entonces, que fue, muchas veces leemos en la Biblia y decimos ay, los judíos también se pasan 40 años cerrando. ¿Cómo no? Si yo hubiera escuchado la voz de Dios, es que Dios nos habla todos los días y en cada momento de nuestras vidas, pero nosotros no lo escuchamos y no lo escuchamos sobre todo cuando tú y yo sabemos que hay cosas que nos hacen, que somos débiles, que no podemos con eso o ni siquiera nos damos cuenta porque creemos que pues nada más hacemos chisme, pero nada más o decimos palabras que no son sanas, palabras groseras, palabras llevaderas de groserías, de estar provocando las cosas en otro sentido, y pues lo vemos como el pecado chiquito. Vamos a seguir estudiando y entonces vamos a entender este proceso. Dice, ¿cómo opera la astucia en nuestros sentidos? Y pues yo le puse 5 cosas importantes que habría que considerar. Primero, sabemos de antemano que está mal, ¿no? Sí, sabemos que está mal, sin embargo, o escuchamos o permitimos que entre por algún sentido, por la vista, por el oído, por el tacto, por alguna parte, permitimos que pase en nuestro cuerpo físico y entonces de lo que está afuera dejamos que vaya entrando. Y es un proceso que primero lo oímos, lo vemos o lo sentimos, después empezamos a razonar nosotros, no, sí, pero es que si está, y si hago esto, y si hago, pero no está tan malo. Entonces empezamos a discutir sabiendo que está malo, ¿eh? En ese momento tenemos una salida. Siempre dice la palabra de Dios que habrá siempre la salida. Tenemos la manera de, hey, salte de ahí, ¿no? Eh, Otra cosa, tercer punto que tienes que entender, tú y yo somos libres porque tenemos ese derecho, porque Dios nos dio libertad, nos dio desde el principio de la creación, nos permitió elegir. Dios no quiere esclavos, no quiere gente sin pensamientos, por eso nos hizo diferenciados en los animales. Nosotros razonamos, queremos que lo hagamos en buena voluntad, que acudamos a Él, ¿no? Si acudimos a Dios, porque como decía, yo me encanta David, porque decía esa parte tan hermosa de que nosotros tenemos que ser como el siervo que busca el río, o sea, con sed y hambre de su palabra. Dice el 4, si acudimos a Dios, evitamos el resultado. Luego, entonces, lo bueno está en mí y lo malo está fuera de mí. Si yo acudo a Dios, ¿qué estoy haciendo? Evitando hacer cosas que no. Si yo en ese momento de mi vida, en ese momento del pecado, en ese momento de la tentación, le digo, Señor, para, alto, necesito que me ayudes, ayúdame. Y entonces meto a Dios otra vez en mi corazón, eso que estoy viendo, oyendo, Señor, Señor. Entonces me fijo nuevamente en Él y entonces dejo afuera el pecado y sigo trabajando con mi Señor. Y mi Señor trabaja conmigo, pero lo tenemos que hacer de todo corazón. 5, y seguimos dando lugar al pecado, es decir, seguimos que, bueno, sí, pero no es tan malo. Sigo en esa discusión, en esa vaivén de que sí, que no, que tú, que yo. Entonces, la maldad, el pecado, se adueña de nosotros y en nuestra voluntad y de nuestro mundo interior. Luego, entonces, entra el pecado, sacamos y nosotros actuamos en consecuencia al pecado y dejamos fuera lo bueno. Decimos, no, Dios no, a ver, yo lo voy a resolver, ¿vale? Entonces, por conclusión, luego entonces el discurso de la astucia es interna. Dale la vuelta a la voluntad de Dios y evita la vergüenza, el miedo, la angustia, el enojo, todo lo que te sucede, el caer en drogas, en alcohol, en comer demasiado, en el chisme, en todo lo que tú ya sabes que tienes. Hermana, este estudio es para que tú y yo hagamos un examen de conciencia de dónde está nuestra debilidad, a dónde adolezco, porque muchas veces ni siquiera eso nos damos cuenta, pero si tú y yo queremos verdaderamente
tener una vida en Cristo real. Necesitamos esforzarnos, hermanas. Entonces, es importante que tú y yo lo entendamos. Por otro lado, te quiero invitar a leer Gálatas 5, 22 y 23, porque si tú y yo obedecemos a Dios, si tú y yo en el momento que tenemos la tentación, en el momento que viene la astucia el engaño, que eso es interno, es de que nosotros permitimos escuchar, ver o tocar algo que sabemos que no está bien y le damos oportunidad a que esté aquí en nuestra cabeza. Si lo sacamos, y metemos a Dios, entonces dentro de nosotros vivirá el bien y lo malo estará afuera. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta sabiduría, que es la sabiduría de Dios, va a producir, y la sabiduría tiene que estar interna. Cuando tú y yo somos sabias en Dios, porque leemos su palabra, porque oramos, porque deseamos de todo corazón estar en Él, eso va a producir dentro de nosotras paz, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No es algo que nosotros hagamos, es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Porque si tú y yo permanecemos en Dios, todos los días de nuestra vida, hermanas, el camino sí es largo, pero entonces vamos a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, a construir, a reconocer cuando es la palabra de Dios o cuando nosotros nos estamos alejando, a tener esta habilidad para obedecer con sabiduría a Dios, porque es una habilidad, hermanos. Yo a veces leo Pablo y leo a no sé, la vida de Pedro y me asombro y digo, wow, ¿cómo quisiera ser? O David, ¿cómo quisiera ser como ellos? Pues claro, pero pues es que ellos obedecían y no era de la noche a la mañana, mis hermanas queridas, no fue rápido, es un proceso largo, pero para actuar y obedecer con sabiduría tenemos que estar cerca de Dios. Si a ti te adolece, te preocupa, te angustia la vida de tu hermano, de tu hermana, de la iglesia, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo. Deja de estar desviando la mirada, por favor, porque necesitamos tú y yo permanecer en Dios. Solamente así, a través del camino que tú recorres, a través de las formas en que tú vas creciendo, es como puedes mostrarle al mundo que existe luz en ti. ¿Vale? Andar en luz y revelar su luz en nuestras vidas es algo que es nuestro propósito. No te desvíes, mi hermana querida. En estos tiempos que estamos viviendo es sumamente difícil permanecer en la palabra de Dios, pero yo quiero invitarte el día de hoy a que sí lo hagamos. Y bueno, vamos a concluir con este estudio y vamos a ver juntas qué podemos descubrir. Entonces, permítanme. Ay, ya me eh, entonces, primero, como conclusión, no le puedo echar la culpa a nadie de mis errores o pecados o desobediencias, ¿ok? ¿Es claro? No puedo decir, ay, bueno, pues es que la serpiente, y es que Satanás, y es que mi marido, mi amiga, la iglesia, el pastor, me encanta porque a veces como ovejas, somos ovejas ingratas y queremos que nos vayan a ver, que nos hablen por teléfono, que cuiden de nosotras. Pues sí, que los otros hagan, por favor, o sea, se trata de mí, tienen que hacer cosas la iglesia por mí, para mí, si es su obligación y es su función, y nos llenamos la boca de decir lo que el otro tiene que hacer, pero son nuestras decisiones, es mis decisiones las que hacen que yo doblegue mi voluntad. No se trata del que está afuera, mi hermana, se trata de mí. Dice el 3, soy libre, por lo tanto yo decido, y si yo no decido, entonces estoy permitiendo que el otro decida por mí porque le estoy dando cabida, que te quede claro, ¿ok? Porque yo no le puedo echar la culpa absolutamente a nadie. Yo soy libre porque Dios me hizo libre. Si yo no vivo mi libertad y vivo esclava de la decisión de los demás, del enojo de mi marido, de la situación de mis hijos, entonces no estoy siendo libre, estoy siendo esclava, pero no estoy siendo esclava de la palabra de Dios, estoy siendo esclava de mi propio pecado, de mi propia desviación, ¿ok? El cuarto, la causa del pecado, dice aquí, es muerte, y cuando tú y yo, es cierto, cuando tú y yo estamos, no estamos en Cristo, estamos muertas, porque no vivimos en paz, la vida en armonía, en amor, en benignidad.
como resultado me voy a alejar de lo bueno y voy a traer la maldad a mi mundo y voy a permitir vivirme en enojo, en tristeza, en depresión, en angustia, en pecado de pensamiento, de corazón, de palabra, de todo. Nos contaminamos. La causa de agradar a Dios, o sea, lo que nos va a ayudar o a resultar agradar a Dios, obedeciendo es vida, ¿sale? La vida que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo existe, solamente que tenemos que tomarla y la tenemos que tomar desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y eso me va a alejar de la maldad y porque traigo a mi vida este amor, esta paz, esta benignidad. Entonces, por lo tanto, mi fruto, que son muchas cualidades que ya te dije en el anterior, en Efesios, va a ser espiritual. Y así es como el camino espiritual, como dije al final, el por último, es largo, pero me prepara, aprendo, me hace consciente, me ayuda a construir y a reconocer lo que está bien en mi vida, me habilita para andar en sus caminos y en buenas obras. Y yo quiero concluir con este versículo que me puede encantar. Déjeme ver si creo que ya me volví a trabar. Lo puse hace ratito porque la verdad es que am, a mí me ayuda mucho el Efesios 2:10. A ver, espérame, déjeme ver si lo puedo. Ya. Este es Efesios 2:10. Y en Efesios 2:10, este versículo siempre ha sido como para mí importante porque ha traído a mi vida este entendimiento. Realmente me he dado cuenta que el, el hecho de que tú y yo sigamos adelante es porque por gracia de Dios y tenemos que entender quiénes somos nosotras para Dios. ¿Ok? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ve las otras versiones. De HH dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Es Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús, o sea, en la vida espiritual de Cristo, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él ha preparado de antemano. Y la de NTV me mata, dice, pues somos obra maestra de Dios. Niñas, somos, y ponle tu socorro, eres obra maestra de Dios. Así pon tu nombre. Él nos creó, dilo en primera persona, Él me creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos, dice aquí, pero es para que haga las cosas buenas que Dios me preparó, o sea, que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ya tiene todo resuelto. Hermanas queridas, espero en Dios que tu vida sea mejor cada día y que podamos crecer juntas. Dame esta oportunidad. Gracias por compartir conmigo este tiempo y vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Padre. Te damos porque tú nos permites estar en tu palabra, en tu amor, en tu bondad. Enséñanos, Señor, danos la sabiduría tuya, pero a través de tu Santo Espíritu, en tu palabra, en la oración, Señor, en las cosas que tú has preparado de antemano, Señor, para que andemos en ellas. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, mi Señor. Enséñanos a enfocarnos. Ayúdanos a crecer a través de tu Espíritu, Señor, porque deseamos adorarte, bendecirte, glorificarte. Haz que arda en nuestro corazón, Señor, el gozo, el amor, la necesidad de estar en la ansia de estar en tu palabra y en tu camino, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y ahora permanece en nosotros y ayúdanos, Padre, para no desviarnos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros esposos, Señor. No permitas que veamos al mundo para juzgar ni para querer resolverles la vida, Señor, sino solamente ser oidor, Señor, pero hacedor de tu palabra, Señor. Oidor para que tú seas el primero, Señor, y si algo nos quiere desviar, si escuchamos palabras o vemos cosas o sentimos algo, Señor, te pedimos humildemente, Señor, que podamos dar este salto, Señor, y pedirte, solicitar al Espíritu que nos sostenga y que nos ayude
para no desviarnos del camino. Gracias, Señor, ayúdanos a avanzar, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues muy bien, es un placer y pues muchísimas gracias por estar aquí y espero que tenerte el próximo estudio. Acuérdate, es una serie de 10 estudios y este es el segundo estudio. Que tengas bonito día.